Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy volveremos a hablar del municipio de Santa Lucía y del futuro de la Avenida de Canarias. Por eso nos acompaña aquí el segundo teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico, Luis Campos. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Luis Campos, hay un grupo de empresarios que no está de acuerdo con el cierre de un trozo de un tramo peatonal de la Avenida de Canarias. He podido asistir a una de las reuniones y se ha visto bastante tensión y bastantes críticas en esa reunión a este cierre de un tramo peatonal de la Avenida de Canarias. ¿Qué nos puede decir usted de estas reuniones? Efectivamente, en concreto, en algunas de estas reuniones que se han convocado a empresarios por zona, ha habido pues un grupo de unos 30 empresarios, aunque luego pues había otros acompañantes entre trabajadores y familiares que conformaban un total de unas 80 personas normalmente, eran las mismas de reunión en reunión, pero que independientemente de eso, yo creo que ese es el detalle menos importante, efectivamente manifestaban su rechazo al proyecto que nosotros hemos presentado. Y lo planteo desde el absoluto respeto que creo que cualquier posición contraria a un proyecto debe de tenerse, ¿no? El respeto que se merece cualquier posición contraria a este proyecto, como digo, a cualquier otro. Entre otras razones porque nosotros éramos conscientes en el principio, cuando estuvimos trabajando en este plan director de dinamización y de actuación en toda la zona comercial abierta de vecindario, que esto iba a producirse. Pero no por las características de Santa Lucía o de vecindario. En este proyecto llevamos trabajando años. Hemos visitado otras muchas zonas comerciales abiertas que han procedido a desarrollar procesos de peatonalización. Cuando consultábamos con expertos, con asesores, con técnicos, con consultores, nos dijeron, en todos los casos nos dijeron siempre algo. Sin excepción, siempre en el 100% de los casos donde se ha procedido a peatonalizar una zona comercial, en el 100% de los casos hay un rechazo por parte de un grupo de empresarios. Por tanto, contábamos con que esto también iba a suceder. Y ha sucedido, por tanto, como digo, era algo que evidentemente contábamos con ello y por eso hemos desarrollado todo un plan de comunicación intentando que se conozca, que se sepa la magnitud real del nivel de actuación y que esto es mucho más, como explicaré luego si hay lugar, que una peatonalización de un tramo de la Avenida de Canarias. Este plan director es muchísimo más. Pero reitero que es cierto, en estas reuniones pues ha habido un grupo de personas que no estaban de acuerdo con el proyecto, lo han manifestado de esa manera y en ese sentido pues nada más que respetarles, igual que nosotros pedíamos respeto a la hora de exponer el programa, que nos escucharan el proyecto y reitero una vez más, respetar absolutamente todas las posiciones que no compartan con independencia que alguna de ellas esté politizada. No hablo de la mayoría de los que estaban allí, que en algunos casos, como digo, eran empresarios o eran trabajadores que no veían el proyecto y así nos lo hacían saber, pero también es verdad que en ese foro había varios políticos y que de hecho así lo manifestaban y evidentemente intentando politizar en un marco creado para que los empresarios se manifestaran, pues generar también opinión. Pero también eso es legítimo, también lo respetamos y creemos que forma parte de todo el proceso de comunicación de este plan director. Este grupo opositor afirma que no hay consenso, que la mayoría de los empresarios están en contra. Vamos a ver, yo no puedo compartir esa realidad, ni lo primero ni lo segundo. Lo primero, no hay consenso. Mire, nosotros llevamos trabajando en este proyecto aproximadamente 10 años. Recuerdo que cuando, y si me apura más, realmente en esto se lleva muchísimo más, pero ya de una manera directa, en el año 2002, 2003, no recuerdo muy bien, presentábamos un estudio que hablaba de que las nuevas tendencias de mercado a nivel general iban en zonas comerciales abiertas por generar motores de atracción importantes y uno de los elementos fundamentales para generar esos motores eran peatonalizar algunos tramos de estas zonas comerciales. Fundamentalmente porque las tendencias en aquel momento ya apuntaban, empezaban a consolidarse, pero apuntaban que las tendencias de consumo, de mercado, iban hacia esa relación directa entre ocio y compra. La gente cada vez buscaba más un espacio de esparcimiento donde poder compartir, donde poder pasear con tranquilidad, la pareja, con los niños, con otras personas, poder sentarse con tranquilidad en terrazas amplias, abiertas, cómodas, sin la molestia de los ruidos de los vehículos, sin las molestias de los humos, en definitiva, espacios cada vez más integrados y en ese mismo ambiente pues poder ejercitar la opción de compra que cada uno planteaba. Pero en aquel momento es verdad que nos decía
los propios comerciantes, algunos de los que hoy se están oponiendo a este proceso, nos decían, y algunos expertos, no es el momento adecuado en nuestra zona comercial en concreto, porque la oferta de aparcamiento no es la más adecuada para un proceso de este tipo y la accesibilidad a la zona hay que mejorarla. Por tanto, en aquel momento dijimos, bueno, es cierto, esperaremos. Y hemos ido esperando, hemos ido trabajando, hemos ido solucionando esos problemas. Tuvimos también hace unos 6 años un debate sobre esta cuestión y nos dijeron que era mejor iniciar un proceso previo de semi-peatonalización, donde el peatón empezaba a tener más protagonismo frente al vehículo, pero donde los vehículos podían seguir circulando. Cierto que en ese tramo semi-peatonal ya sin zonas de aparcamiento, para ir en esa transición a este nuevo modelo. Y dijimos, bueno, perfecto, vamos a hacerlo. Y lo hicimos así. Y ha resultado también un éxito. Por tanto, ahora se han dado las circunstancias para desarrollar este modelo una vez resuelto el problema de aparcamientos, que podemos luego, si quiere, pues profundizar más en cuál es la oferta de aparcamiento en la zona, la accesibilidad a esta zona comercial, en concreto a la zona que se va a peatonalizar, y también ese testeo que hemos hecho en un tramo de la Avenida de Canarias semipeatonal durante unos años. Se han dado las condiciones, esa labor de consenso que en estos años hacia atrás habíamos pactado, y ahora se dan las circunstancias. Yo lo que planteo ahora es por qué estas personas que nos dijeron no hagan esto hasta resolver esto, cuando se ha resuelto, no son capaces de consensuar con nosotros en que ahora toca. Yo creo que hay personas que confunden consenso con hacer lo que ellos quieren. Eso no es consenso, eso es imposición también, algo a lo que nos achacan a nosotros. Cuando nosotros planteábamos este proyecto, y reitero una vez más, hace X años nos dijeron no puede ser porque faltan algunos elementos, consensuamos, esperamos y pusimos esos elementos sobre la mesa. Pero ahora su posición sigue siendo también de inmovilismo en este sentido. Por tanto, desde el más absoluto respeto también, repito, pero creemos que se dan las circunstancias. Y sí que ha habido consenso, además, con la asociación empresarial vigente hasta el momento en que nosotros desarrollamos este plan director, que era ASCOIBE. Hemos tenido muchísimas reuniones con esta asociación de comerciantes industriales de vecindario y fuimos consensuando el modelo exacto. Incluso se redujo la zona de actuación, que era en principio más amplia, la hemos reducido. Hemos ido incorporando algunos cambios. Pero además hemos tenido reuniones con más de un centenar de empresarios y le puedo garantizar que más del 80% veían el proyecto. Por tanto, yo creo que ni es verdad que no ha habido consenso y tampoco es verdad que la mayoría de los empresarios no están de acuerdo con este proyecto. Usted habla de que cree que puede haber un 80% de empresarios favorables a este proyecto. Porque incluso en esta reunión última en la que yo presencié, un empresario habló de un 75%, me parece, en contra de esto. Yo lo que puedo hablarles de ese más de 100 y tantos empresarios que a nivel personal nos estuvimos reuniendo en grupos de entre 4 empresarios, 8 o 12, porque el objetivo fundamental era precisamente comunicar y comunicar en condiciones. Poder comunicar en una mesa, explicar el proyecto con tranquilidad y escuchar al que no lo veía, pero escuchar también al que sí veía el proyecto. Y sobre todo solucionar las dudas y ver cómo podíamos mejorarlo. Y ver no solamente las afecciones por zona, porque no nos hemos reunido solo con los comerciantes del tramo que peatonalizábamos, sino con los tramos anteriores y siguientes, porque también de una manera u otra podía afectarles, una vez que desvías el tráfico por un lado, no siempre vuelve y se incorporaba a la Avenida de Canarias. Por eso era importante conocer las sensibilidades en cada una de las zonas comerciales. Pero además conocer también las particularidades de cada negocio. No es la misma afección que puede tener con una actuación de este tipo una tienda de ropa que una farmacia. O no es la misma afección la que puede tener un hotel como el que está ubicado en la Avenida de Canarias con una tienda de calzado. Pero tampoco es la misma afección que puede tener, pues, de repente, una cafetería con terraza. En definitiva, que hemos ido intentando conocer las peculiaridades también de cada negocio, a ver cómo podíamos solucionarles, ¿no? Con cargas y descargas en zonas más cercanas, con aparcamientos reservados para según qué tipo de actividad, permitiendo que aunque sea una zona peatonal para según algún uso pueda entrar y pactando la entrada y salida de vehículos en horarios o en formatos, cómo podíamos hacerlo. Y ese proceso se ha venido desarrollando. Y en ese proceso es el 80% de esos comerciantes con los que nosotros hablábamos los que nos decían que sí. Mire, yo no puedo decir ahora, ni voy a rebatir que él se haya visto con algunas personas y que el 75% les hayan dicho que no. No sé cómo ha formulado las preguntas, no sé cuáles son las preguntas, ni sé la información que le ha dado. Y de repente algunos de los que me han dicho que sí, a él también le han dicho que no. ¿Puede darse esa circunstancia? Sí, y sabemos que esas cosas se dan. Pero en definitiva, yo creo que estamos hablando de un proyecto
potentísimo, pero no solamente desde el punto de vista comercial, sino como un gran proyecto de transformación de la Avenida de Canarias, pero de ese gran centro urbano y, por tanto, de ese nuevo modelo de ciudad al que aspiramos el conjunto de la población, de la ciudadanía de Santa Lucía, ese modelo de ciudad que hemos diseñado entre todos a través del Plan Estratégico Santa Lucía 2020, y ese modelo de ciudad abierto, moderno, y un modelo de ciudad también cada vez más competitivo para la inversión y para el comercio que ya está instalado. Una de las acusaciones fuertes que han hecho en contra de ustedes es que Ascoibe está manipulada, que está politizada y como que no representa a los empresarios de vecindario. Vamos a ver, yo creo que Ascoibe quien debe defenderla son los directivos de Ascoibe. No obstante, sí que me parece una falta de respeto que empresarios o una asociación de empresarios constituida con posterioridad, porque es verdad que esta asociación, ellos dicen que tiene 7 años de vida, Ascensur, la asociación un poco que está aglutinando... Que representa más o menos a los que están en contra. Exactamente, a este grupo de empresarios en contra. Es verdad que hace 6-7 años que se constituyó, precisamente para protestar contra la semipeatonalización, pero luego desaparecieron durante los últimos 6, sin actividades, sin formación, sin asesoramiento, desaparecieron. La seguían manteniendo viva a efectos, digamos, de las administraciones, pero sin ningún tipo de vida. Y ahora vuelve a aparecer para posicionarse en contra de este proyecto. No obstante, legítimo también. Pero me parece triste que una asociación critique a otra, que sin embargo podemos decir que funciona mejor o peor, pero ha estado ahí no solo estos últimos 7 años, sino casi 25 años de historia, de trabajo, de apuesta por dinamizar un sector, el del comercio, y el industrial en el conjunto del municipio de Santa Lucía. Como digo, son ellos quizás los propios directivos de Ascoibe los que deberían de defenderse de estas acusaciones, y me consta que así lo están haciendo. Pero sí le puedo garantizar una cosa: al margen de las percepciones que cada uno pueda tener, cualquier asociación está politizada, y esta también, Ascensur, porque cada vez que uno se organiza para defender unos determinados intereses está haciendo política. Pero nosotros, a nivel individual, cada día hacemos política, opinamos, actuamos. Otra cosa es que respondan a intereses partidistas concretos o respondan a intereses políticos concretos de un grupo que esté en el gobierno o en la oposición. Yo lo que sí puedo decirles es que el presidente de Ascensur es concejal de la oposición. Sin embargo, ningún directivo de Ascoibe es concejal ni en la oposición ni en el grupo de gobierno. Pero sí le puedo decir además una cuestión: Ascoibe ha sido de los más críticos con este proyecto, pero desde una crítica constructiva, proponiendo alternativas, consensuando, viendo cómo podíamos mejorar el proyecto. Y ahí sí ha habido consenso, porque se han dado las condiciones para que exista el consenso. Ellos se basan en afirmar constantemente que el corte de tráfico va a ser mortal para la Avenida de Canarias. ¿Qué piensan ustedes? Mire, yo creo que eso es, primero, empequeñecer el proyecto a una sola de las actuaciones, que es la peatonalización de un tramo de la avenida. Luego podremos discutir el hecho de que si realmente algunas de las zonas peatonales, y no solamente le hablo de aquí, de la isla de Gran Canaria, sino en el conjunto de las principales zonas comerciales que han ido peatonalizando algunos tramos, y han sido un fracaso, ¿no? Pero yo me voy a la mayor, ¿no? Es decir, este plan director, como le decía antes, muchísimo más que una peatonalización, como pretenden ellos reducir este proyecto. Es un proyecto que habla también de mobiliario urbano, de mejora de la iluminación. Es un problema que tiene asociado un plan de movilidad importantísimo, de redireccionalidad del tráfico, de accesibilidad desde la circunvalación hasta la zona comercial, donde se han creado cientos y cientos, hasta un total de 3.500 aparcamientos en el entorno, donde nosotros vamos a peatonalizar, donde la mayoría de estos aparcamientos, más de 3.000 aparcamientos, son absolutamente gratuitos, entre ellos esa gran bolsa del recinto ferial con 500 plazas gratuitas a 80 metros de la avenida. En definitiva, es un proyecto mucho más amplio. Es un proyecto donde vamos a incorporar expertos en asesoramiento y en diseño, en negocio, para entrar en los negocios, aquellos que nos lo permitan, y mostrarles cómo está su negocio y cómo podría quedar su negocio. A partir de ahí él decidirá si puede acometerlo, si está de acuerdo con ese cambio. Vamos a presentar un diseño también de las fachadas, intentando favorecer el que estos cambios se produzcan.
Hemos modificado nuestras tasas. Ya el año pasado eliminábamos la tasa de licencia de apertura, intentando pues incentivar el que se instalen negocios en nuestro municipio y que los empresarios, los emprendedores de Santa Lucía puedan desarrollar actividades. Pero hemos también bonificado hasta el 95%, en algunos casos, el 95%, que es el máximo que nos permite la ley, el impuesto de construcciones y obras. Es decir, que si usted va a hacer una mejora en su fachada, va a reformar su negocio, el ayuntamiento casi ha renunciado, como le digo, hasta el 95% a cobrar tasas. Nuestro objetivo ahora no es recaudar por este concepto, es potenciar la mejora de la competitividad, la modernización de los negocios y, por tanto, ofrecer una mejor imagen a los ciudadanos de Santa Lucía y a los visitantes de nuestra principal zona comercial. Eso está incluido también en nuestro proyecto, en este plan director. La creación de 2 nuevas ordenanzas, la de publicidad, donde vamos a regular todo el tema de rótulos, fachadas, letreros, pero también una ordenanza de terrazas, intentando hacerlas cada vez más amplias, más atractivas, pero con rigor. Que no haya personas que saquen, como está sucediendo en algún caso incluso, pues mesas de determinadas casas comerciales de refresco, que creemos que restan calidad y resta competitividad a la zona. Es un proyecto, este plan director, donde vamos a hacer una apuesta importantísima a través de un plan de dinamización, en el que el objetivo es que prácticamente durante un año entero tengamos dinamización constante, casi semana a semana, para intentar incentivar y atraer flujos de una manera también importante. Es un plan que diseña una campaña de promoción muy potente, desde, primero, dirigido a los propios ciudadanos de Santa Lucía, a que apuesten por los negocios, a hacer el consumo en nuestro municipio, pero también dirigida al resto de los ciudadanos de la isla de Gran Canaria y a esos varios millones de personas que nos visitan, esos turistas, y que tenemos pues a pocos kilómetros en nuestra principal zona comercial. Como vemos, es un proyecto, además de otras cuestiones, como la creación de un órgano de gestión de este centro urbano, donde pretendemos que participe mucha gente, incorporando visiones, donde debatamos modelos de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, de dinamización, etcétera, de cómo creemos que debe ser la zona. En definitiva, es un plan director tremendamente potente. Y es verdad que en ese plan director, además se habla de peatonalizar un tramo de 600 metros. Pero es una parte más. Y si me apuran, ni siquiera, desde mi punto de vista, la más importante. Somos conscientes de que sí que es la que más controversia genera, pero no necesariamente es la más importante. Y, evidentemente, con respecto a lo segundo que me plantea, no estoy de acuerdo. Mire, yo cada vez que voy a cualquier ciudad, dentro de las zonas comerciales, si hay una que está peatonalizada, generalmente es a la que voy. Puedo moverme en otra, pero es la que tú buscas, porque tiene las mejores condiciones generalmente para ese tipo de comercio que cada vez más gente busca. Un espacio de esparcimiento cómodo, atractivo, para desarrollar no solamente tus compras, sino también esa relación directa con el ocio y el esparcimiento. Este grupo de empresarios de Ascensur afirman reiteradamente que el cliente quiere llegar con el coche lo más cerca posible al comercio. Y yo estoy de acuerdo. Y yo si pudiera también llegar cada día que, digamos, tomo una opción de compra a cualquier comercio, llegar sin caravana y poder aparcar en el mismo comercio, yo creo que eso es lo que pide todo el mundo. Si eso, además, pudiéramos ofrecerlo en la Avenida de Canarias, ¿por qué íbamos a cambiar? Pero es que la realidad, aunque no lo quieran reconocer, es que eso en la Avenida de Canarias no sucede hoy en día ya. Mire, hay momentos del día en que en la Avenida de Canarias atravesarla se puede tardar entre 30 y 40 minutos. Yo he escuchado voces que dicen que hay, y afirman que es que a la gente no le importa. Mire, a la gente sí que le importa. No es verdad que a la gente no le importa estar 30 minutos en caravana. Otra cosa es que yo decida hacerlo, que alguien decida hacerlo, pero a la gente que no le importa estar 30 minutos en caravana, mire, no es verdad. Pero ni 30, ni 20, y si puede, ni 10. Y luego no es verdad que yo cada vez que decido ir a comprar aparco delante de la puerta de cada negocio. No es verdad. De cada 100 veces puedes hacerlo 5, de repente. Pero las otras 95 aparcas o 30 metros más adelante o 50 más atrás o en la calle trasera o 3 más abajo. Pero es que eso vamos a seguir permitiéndolo con este modelo. La gente va a seguir acercándose a la zona comercial. Mire, solamente si hablamos de la Avenida de Canarias, de 4 kilómetros, 3 kilómetros 600, los vehículos van a seguir circulando en la propia Avenida de Canarias. Solo que va a haber un tramo de unos 600 donde esto no es posible. Pero es que mire, 1 de mayo, que es la paralela, no se toca.
va a seguir circulándose con toda la oferta de aparcamiento. Las transversales, las paralelas hacia abajo, todas las calles van a seguir permitiendo, mejorando además el modelo de movilidad, que los vehículos puedan seguir acercándose a esta zona. Y además con aparcamientos públicos gratuitos en todo este entorno. Yo cuando vengo a Las Palmas, el escenario que nosotros estamos ofertando en Santa Lucía, estoy convencido de cualquier zona comercial, peatonalizada o no, lo firmaría con creces. De accesibilidad a la zona y de bolsas de aparcamiento gratuitas, como le digo, en la calle de atrás, en la siguiente, y de bolsas de aparcamiento hasta 500 plazas gratis a 80 metros. Entonces, todo esto existe. Y a partir de ahí, la gente va a seguir viniendo, desplazándose en coche hasta la avenida de Canarias, aparcará en los casos que pueda en la propia avenida y en donde no pueda, pues en las calles transversales o en estas bolsas de aparcamiento, y se acercará con total tranquilidad. Y ahora sí, a un modelo que hasta ahora en la avenida no existe. Va a seguir existiendo todo ese modelo existente hasta ahora, de vehículos transitando por la misma, de aparcamientos en todo el entorno, pero además con una bolsa de 600 metros donde puede uno pasear con total tranquilidad en un marco incomparable. Esta asociación, Ascensur, ha afirmado también o ha criticado que no le hayan invitado a participar en el órgano de gestión de este plan director. Mire, como le digo, Ascensur se constituye nuevamente, vuelve a tener actividad una vez que este proyecto se pone en marcha. Ellos dicen por qué no nos sentamos con ellos para consensuar esto en su día. Es que cuando empezamos a trabajar este proyecto no existían, y eso es una realidad. Solo existía Ascoibe, y después con ellos con los que nos hemos ido sentando. En esa mesa, en ese órgano de gestión, no solamente participan empresarios, hay un nivel político, un nivel técnico también, pero también están los ciudadanos, porque no olvidemos, como decía antes, que no hablamos solo de una zona comercial. Estamos hablando de un gran centro urbano. Estamos hablando, en ese espacio, conviven, es una zona residencial porque hay gente que vive ahí, es una zona comercial, evidentemente, y nuestra referencia en el entramado comercial de Santa Lucía, pero también es un patrimonio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Y por eso ahí participan también representantes de las otras dos grandes federaciones constituidas en este momento, la que representan a las asociaciones de vecinos y vecinas del municipio, Ventolera, y a la Asociación de Padres y Madres del municipio, Fanuesca, para intentar incorporar también no solamente la visión vecinal de la ciudadanía, sino también eso que son todas estas personas que integran estos colectivos, que también son consumidores al fin y al cabo, y pueden aportarnos una visión importantísima. Es un órgano de gestión en el que está integrado por todos estos colectivos, sin menoscabo de que se puedan seguir incorporando pues, más personas, pero es un órgano en el que pretendemos debatir sobre el mejor modelo en concreto para que este gran centro urbano sea un centro de éxito desde el punto de vista comercial, pero un gran centro de calidad para los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía, ese gran parque urbano integrado en la principal zona comercial, pero también ese gran escaparate para aquellos que nos visitan. ¿Y cómo las personas que estén más alejadas de este tema pueden comprender la diferencia de opinión tan grave que hay entre unos y otros? Que ellos afirman, ellos desde Ascensur afirman que esto no representa como debía ser, este órgano de gestión no es tan representativo. Vamos a ver, llega un momento en el que al final lo que tú preguntas es, bueno, entonces ¿quién representa a quién? Es decir, da la sensación, porque les he oído criticar a Ascoibe, como usted bien decía, la Asociación de Comerciantes Industriales de Vecindario, que vienen trabajando los últimos 25 años, con más aciertos, con menos, pero los últimos 25 años. He oído decir y criticar que los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, no tienen nada que decir a la hora de aportar este proyecto. Ni siquiera las asociaciones de padres y madres de alumnos, decir que por qué hablan de este proyecto, tampoco tienen nada que decir. El ayuntamiento no tiene ni idea, nos lo han dicho además en algunas de estas reuniones. Da la sensación de que al final solamente esta asociación Ascensur es la que tiene derecho a representar al conjunto del municipio y al conjunto de los empresarios. Y yo digo que tienen derecho, y de hecho lo están haciendo. Y en los foros que se han abierto han participado. Pero por favor, no les restemos ni credibilidad, ni legitimidad, ni representatividad a otros colectivos. Creo que es una enorme falta de respeto. Y el mismo respeto que creo que estos colectivos les demuestran a esta entidad y a estas personas que no ven el proyecto, y como decía al principio de la entrevista, me parece absolutamente respetuoso, y creo
que hay cuestiones que hay que seguir trabajando para ver en qué podemos seguir mejorando todo este proyecto, y no solamente hablo de la parte de obra, sino el conjunto del proyecto y del conjunto de la zona comercial, creo que no se le puede restar legitimidad ni al Consejo Ciudadano, donde esto también se presentó en su momento. Como digo, ninguna de estas federaciones o asociaciones de comerciantes con las que hemos ido trabajando y consensuando este proyecto, ni a este órgano de gestión constituido, pero tampoco a todos esos espacios que durante 3 meses hemos ido facilitando para presentar este proyecto, entre otras esas asambleas, barrio a barrio, pueblo a pueblo, que año a año el grupo de gobierno se acerca para presentar su trabajo y para escuchar las opiniones, las críticas de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía y sus aportaciones. Lo llevamos a todos los barrios. En todos los barrios fue un proyecto aplaudido. En el único en el que hubo controversia fue en el último, porque lo capitalizaron precisamente estas personas, evidentemente con todo el respeto, que eran personas invitadas como ciudadanos a participar también. Pero creo que hemos desarrollado en todos los foros posibles la posibilidad de que la gente conociera el proyecto. Yo creo que ya no queda nadie que no haya querido conocer el proyecto, que no haya tenido acceso a él, pero desde el más profundo de los respetos, aquellos estén legitimados para representar a una parte del empresariado que no lo ve y que lo rechaza, sí pedirles que respeten a otras entidades que sí que lo ven, que lo aprueban y que defienden este modelo. Creo que usted afirmó que se habían cerrado 200 actividades económicas, puede ser, en el último año en Santa Lucía. En el último año y medio ha habido, desgraciadamente, aproximadamente en torno a unas 200 actividades económicas que han ido cerrando. Y es verdad que fundamentalmente por la crisis. Es decir, yo no voy ahora a plantear que es por culpa del modelo comercial, etcétera, por la crisis. Pero también porque, y lo que planteábamos en esta reunión, han cerrado 200 modelos, 200 negocios con el modelo actual. Con la crisis, cierto, pero con el modelo actual también, donde los vehículos pasan. Y donde nosotros ahora presentamos otro proyecto donde los vehículos siguen pasando porque coincidimos con ellos que es esencial que los vehículos puedan acercarse a la zona, que las personas puedan acercarse en su vehículo particular, en el transporte público, así que podamos favorecer que se acerque a la zona, pero intentando implementar un nuevo modelo que en aquellos lugares donde se ha ido implantando, en el 90% de los casos ha sido un éxito, en el 90% de los casos donde se han dado las condiciones, donde se ha peatonalizado después de haber resuelto la accesibilidad y los aparcamientos, como hemos hecho nosotros. Nos pueden poner el ejemplo de alguna zona comercial donde se ha peatonalizado en nuestra isla que quizás no ha funcionado tanto, pero ya se lo hemos planteado. En esa zona ni se habilitaron aparcamientos, ni se trabajó en ese plan de accesibilidad. Claro que si yo no dejo pasar los vehículos y encima no favorezco a ver cómo llegan a la zona cercana y encima no he habilitado aparcamiento, usted lo que me está diciendo es que no llegue a esa zona. Pero es que nosotros tenemos todo eso resuelto. Y en donde han resuelto esto, está funcionando. Yo he escuchado a estas personas decir que Triana es un fracaso, que Vegueta es un fracaso. Entonces, hombre, ya a mí cuando me plantean que Triana es un fracaso, yo ya entonces no sé qué es hablar de un modelo de éxito, zonas comerciales abiertas. Se habló de la circulación, se criticó, según ellos, que algunas calles paralelas no están preparadas para abarcar el tráfico que les tocaría ahora tras los cambios de dirección. No, en absoluto. Mire, el plan de movilidad yo creo que sería casi objeto de un programa íntegro, porque es un plan muy completo, como digo también, donde hemos trabajado durante años a través de planes integrales primero, en los 2 últimos años trabajando a través del plan de movilidad urbana sostenible y bueno, y en este último año definiendo en concreto pues con las afecciones que a través de este plan director de la zona comercial iban a tener. Mire, en este proyecto han trabajado algunos de los mejores especialistas, ya no le hablo solo de Canarias, del conjunto del Estado, que han desarrollado planes de movilidad urbana sostenible en algunas principales ciudades de este país, incluso algunos de los redactores en países como Abu Dhabi, en definitiva, en auténticos especialistas. Y lo que se ha ido buscando, claro que hay calles paralelas que no son capaces de absorber, pero es que por ahí no vamos a desviar el tráfico. Nosotros hemos desviado el tráfico con un proceso también de señalética importantísima,
por las calles que son capaces de absorberlo, pero además no solo por una, sino por varias. Unas serán vías preferentes y otras recomendadas. En definitiva, claro que esto está más que estudiado y sí que van a ser capaces de absorber de una manera importantísima todo este tráfico que pueda trasladarse a esas calles paralelas. En una primera fase, no sé si lo he entendido bien, en una primera fase se haría un trozo este año y se haría otro trozo para el año siguiente. Exactamente, porque hay una cuestión también que yo creo que es importante que conozcamos. Este proyecto se ejecuta en base a una subvención que el Ayuntamiento de Santa Lucía se presenta de dinamización de zonas comerciales abiertas, proyecto entre Cabildo, gobiernos y ayuntamientos de Canarias y además con una particularidad. En esta ocasión la subvención era plurianual, es decir, en otros momentos este tipo de subvenciones eran anuales. Por lo tanto, si yo no me presentaba a la subvención de este año, porque no se daban las mejores circunstancias, vamos a ver, no pasaba nada. Bueno, perdías la inversión de ese año, pero ya te presentabas el año que viene. Sin embargo, en esta ocasión, en el 2011, cuando nos presentábamos a este proyecto, era una subvención plurianual a 4 años. Es decir, que si nosotros no nos presentábamos ahora, no podríamos hacerlo hasta el año 2015. Pero la consecuencia real es que hasta el 2016 no podrías realmente ejecutar proyectos. Pero además desde el Gobierno de Canarias nos advirtieron, cuidado, porque probablemente además a partir del 2016, si van a presentarse subvenciones para zonas comerciales abiertas, háganlo para intentar cambiar algunas papeleras y bancos. Porque la mayoría de estos fondos provienen de Europa. Los fondos de Europa cada vez son menores. España ha dejado de ser objetivo prioritario 1 y por tanto las transferencias europeas y en concreto este tipo de programas cada vez son menores, más testimoniales y este era el último momento, la última gran inversión que iba a haber. Por tanto, teníamos claro que este era el instante para hacer la actuación. A partir de ahí, y dentro de ese proceso, como le decía antes, de consenso, de trabajar con los empresarios que sí que hemos venido desarrollando, hemos sido capaces de pactar dos elementos esenciales que el ASCOIBE, la Asociación de Comerciantes de Vecindario, y muchos de los empresarios con los que nos sentábamos, sí que nos dijeron, señores, nos preocupa muchísimo dos elementos, la duración de las obras y la afección que va a tener en los negocios en el periodo de obra. Y por eso fuimos capaces de pactar lo siguiente. Primero, dividir la obra en dos fases. La primera empezará probablemente en torno a final de junio o principio de julio y estará finalizada a 31 de octubre. Es decir, 4 meses va a durar la primera fase que iría desde Paseo Artesano hasta la calle Escorial. Y la segunda se arrancará probablemente en torno al mes de marzo, finales del mes de marzo del año que viene, hasta, calculamos también unos 4 o 5 meses, ejecutando el resto de la obra hasta la calle Angostura, es decir, hasta completar esos 600 meses. 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses la primera fase, 4 meses y medio, 5 meses la segunda, pero con algo fundamental que fue lo que nos pidieron los empresarios. Cortos periodos donde actuaba, pero luego intentar que la campaña de Navidad no se viera afectada. Por eso finalizamos esta primera fase en el mes de octubre, tenemos todo noviembre, todo diciembre, toda la campaña de rebajas libre. Habíamos pactado en un principio incluso, pues hasta el Día de los Enamorados, que suele ser una fecha con un cierto repunte comercial, sobre todo en momentos tan complicados como los que vivimos y somos conscientes. Pero en estas reuniones, como le digo, con empresarios que hemos ido teniendo, de estas más de 50 reuniones, algunos nos dijeron que por qué no esperábamos hasta los carnavales. Y decidimos hacerlo así, para no tener obras en ese periodo que impedirían el paso de la cabalgata de carnavales durante esa época. Y hemos decidido aplazarlo hasta después de los carnavales. Hasta ese nivel de consenso, de consensuar actuaciones hemos llegado. Pero un segundo elemento importante, no vamos a actuar sobre las aceras existentes. Actualmente tenemos aceras de casi 6 metros en cada uno de los lados, aceras amplias, y no vamos a actuar en esto. Por dos razones. Una, porque esa actuación, esas aceras son relativamente nuevas, de hace unos 10-12 años, están en muy buen estado, pero sobre todo porque también fuimos capaces de consensuarlo con los comerciantes. Si hay algo que afecta de manera directa es cuando actúas en una zona comercial de fachada a fachada, con esas famosas pasarelas que al final desde el negocio, una pasarela, bueno, pues hasta donde termina una solera donde estás actuando, sobre la acera, y eso sí que de verdad desincentiva mucho el que tú sobre esa zona transitas, ¿no? Porque al final está todo en obra. Bien,
vamos a actuar solo sobre la parte donde actualmente pasan los vehículos, colocando todo al mismo nivel, pero dejando libre y no actuando sobre la zona de las aceras. Por tanto, incluso en ese periodo pequeño de obras de 4 meses en esta primera fase y otros 4 en la segunda fase, la gente va a poder seguir circulando, los peatones, como están haciendo actualmente. Por tanto, el impacto desde el punto de vista de flujo de ciudadanos y de flujo de consumidores no va a verse afectado en lo más mínimo. Si es verdad que una zona donde hay obra es menos atractiva que donde no la hay en el periodo de obra, hombre, por supuesto, el ruido, el polvo es menos atractiva, pero era fundamental permitir que las personas pudieran seguir circulando con total tranquilidad, caminando, y eso lo garantizamos. Por tanto, ese elemento también está cubierto y el impacto durante el periodo de obras creemos que va a ser mínimo. Para repetir lo mismo, sin decir las calles, porque no, yo creo que la mayoría de la gente ni lo comprenderá, el primer tramo sería de donde está la zona adoquinada actual, avanzamos un poco en dirección Las Palmas hasta... No, un poquito antes, es decir, si nos situamos desde Las Palmas hacia el sur, digamos que partiría desde la calle Paseo Artesanos, que para situarnos es la que está donde está la gasolinera Shell, Sí. Bien, y luego la bajada a lo que fue el antiguo ayuntamiento, que es donde hoy en día está Radio y Teletagoror, el punto de encuentro juvenil, en definitiva esa queda libre, esa gran bajada queda libre y arranca desde ahí, ¿de acuerdo? Es decir, desde Paseo Artesano, desde ahí, la Shell, dejando libre esa bajada. Hasta ahí sería el primer tramo. Arranca desde ahí hasta la calle Escorial, que por nombrar un negocio, hombre, no soy muy partidario de nombrar negocios, pero bueno, para que la gente se sitúe, donde estaba el antiguo, haciendo esquina, restaurante Camisuegra, creo que habrán colocado una entidad bancaria, Sí, Banquinter, sí. hasta ahí va a llegar el primer tramo. Y el siguiente tramo, que será el año que viene, partiría desde ahí, pasaría por delante de toda la zona semipeatonal, pasaría por delante de la Plaza de San Rafael, hasta la siguiente calle de la Plaza de San Rafael, que es la calle Angostura, que es donde actualmente está Muebles del Norte. La bajada de Muebles del Norte queda libre también y la peatonalización llega hasta ahí. Llegaría entonces, que finalmente sería entonces desde la Plaza de San Rafael hasta la Paseo de los Artesanos, Exacto. que es la gasolinera Shell. Y la plaza de la Era, la gente lo que conoce la plaza de la ¿En este Era. primer tramo ya se cerrará el tráfico cuando se termine este primer tramo? Evidentemente, en el tramo donde se actúa ya se cierra primero para ejecutar las obras y una vez que abres ya la zona, una vez finalizada en octubre esta actuación, ya estará peatonalizado ese tramo. Los vehículos van a poder seguir circulando hasta esa zona sin problema, hasta el mes de marzo en el que ya cerramos el otro tramo, Sí. pero ya será peatonal. Sí, una duda solo entonces, ese trozo que es delante de Cristal, sí estará cerrado. ¿Estará cerrado el otro también, el que está semipeatonal? Ese todavía no. No. Ahí sí, hasta que no se terminen las otras obras. Exacto, Vale. es decir, Para saber. el resto, hasta donde actuamos, se peatonalizará, pero el resto continuará. El tramo semipeatonal continuará como semipeatonal, los tramos en los que los vehículos pues seguirán circulando y además con aparcamientos seguirán con el mismo formato sin ningún tipo de problema. Otra cosa, creo que el sentido de la circulación de los vehículos desde el cruce de Sardina a esta gasolinera Shell, a esta zona de Cristal, cambiará. Será al revés. Exactamente, es una de las cuestiones en las que hemos ido trabajando en el plan de movilidad y que hemos consensuado también con los empresarios y con los vecinos de la zona. Por eso digo que importante ese concepto de consenso que yo decía antes. Mire, nosotros empezamos en esas reuniones desde hace meses, con más de 50 reuniones en concreto, solo con los empresarios, al margen de otras muchas. Empezamos desde el cruce de Sardina hacia el sur. ¿Por qué? Porque éramos conscientes de que si bien hay una afección con los empresarios residentes de la zona que peatonalizaba, porque ya los vehículos no podían pasar, esa otra zona también se iba a ver iba a tener un nivel de afección importante, porque al ser el sentido del tráfico en dirección sur-norte, si yo desvío por un lado, no todos los vehículos se iban a incorporar nuevamente a la Avenida de Canarias para continuar con ese mismo sentido. Por lo tanto, no ibas a tener actuación allí, pero sí que iba a haber un impacto de menores vehículos en esa zona. Entonces lo que decidimos, consensuándolo con los comerciantes, fue que en ese tramo la dirección se cambiara en dirección norte-sur, es decir, desde Doctoral, en la Avenida de Canarias, hacia Las Palmas, como toda la vida. La gente va a seguir circulando en dirección sur-norte. Llegaremos a la zona peatonal, ahí están los desvíos ya señalizados, pero en dirección desde el cruce de Sardina, la rotonda del cruce de Sardina, hasta donde es Cruz Roja situado, hasta la zona que vamos a peatonalizar, es decir, hasta Paseo Artesano,
la marcha, el sentido de la marcha del tráfico cambie en dirección norte-sur. ¿La gasolinera entonces sí se verá afectada por el cambio de circulación? Vamos a ver, la gasolinera, si habláramos de un negocio que sí que tiene un impacto directo, una peatonalización, evidentemente es una gasolinera, porque ahí sí que quien entra es el vehículo, es decir, ya no es... Podemos discutir si peatonal, si no, es importante que pasen los coches delante, lo que es más importante es que la gente pueda pasear con tranquilidad, pero una gasolinera sí que se ve afectada. Sin embargo, hemos estado trabajando con él, este empresario no está de acuerdo con el proyecto, evidentemente, nos lo ha hecho saber, pero sí que hemos ido intentando consensuar algunas de las medidas, y esta, entre otras, ha sido también consensuada con él, es decir, además de que aquellos que se han desviado por la calle Angostura, de Argoma, cuando esté finalizado el proyecto, vamos a señalizar perfectamente para que puedan incorporarse a la gasolinera, vamos a permitirle algo que hasta ahora no tenía, y es que los vehículos del cruce de Sardina hacia acá puedan llegar y además incorporarse a su gasolinera, porque ese tramo también era de los que estaba previsto peatonalizarse, y de las cuestiones con Ascoibe que negociamos para no peatonalizarla. Por eso se ha quedado en la calle Paseo Artesano y no en la calle Hernán Pérez, que era donde inicialmente en el plan director recogía, y por tanto a partir de ahí pues se queda también libre ese espacio, intentando afectar lo menos posible, y estamos convencidos de que la afección a la gasolinera va a ser mínima. En un principio pensaban llegar entonces un poco más... Hasta Hernán Pérez, exactamente. ¿Y no pierden entonces nada de ese tramo? ¿No se pierde...? ¿En cuanto a subvención se refiere? Sí. No, porque vamos a ver, el plan director es un plan que recoge, digamos, cuál es el modelo de actuación que tú pretendes. Con todas las medidas, tú presentas el proyecto y te dan una subvención que en la mayoría de los casos no recoge la totalidad. Lo que sí te piden es que si tú en su día decidieras llegar hasta Hernán Pérez, tienes que hacerlo en base al plan director que presentaste en su día. Es la ventaja de un plan director, que no funciona como funcionaba hasta ahora con esas convocatorias que le decía antes, subvenciones que eran con carácter anual, que ahora presenta un proyecto, el año que viene o 2 años más tarde presentabas otro, pero que ya no era idéntico a aquel, y al final son esas zonas comerciales que vemos muchas veces que parecen parche. La idea es que esté integrada, pero importante también para que quede claro, a pesar de que nosotros presentábamos en ese plan director un proyecto que iba desde la calle Hernán Pérez hasta la calle Insular, hemos decidido finalmente, con la subvención que nos daba, además no podíamos ejecutar más tramo que el que le estoy diciendo, Paseo Artesano, hasta la calle Angostura, y hemos decidido además que ya se quede ahí. Ni hacia el norte ni hacia el sur, en un futuro va a continuarse. Para terminar ya, Luis Campos, ¿qué más veremos en estas zonas que estarán cerradas peatonal? ¿Qué elementos que nos llamen la atención? Hombre, va a ser una zona, yo sinceramente cuando veamos el proyecto ya ejecutado, y aquellos que han podido ver pues muchas de las infografías, de las imágenes del proyecto, va a ser una zona tremendamente atractiva. Primero vamos a ver ese gran parque urbano en la mejor zona, en el centro comercial más importante, así lo abierto que tiene el municipio de Santa Lucía. Una zona amplia con grandes bolsas de vegetación que permitan sombreados y que de alguna manera también actúen como freno los pocos días, afortunadamente ya que durante el año en la zona comercial tenemos de viento, cosa distinta es nuestro pozo izquierdo o alguna otra zona que seguimos teniéndolo con intensidad y ojalá siga así. De hecho, por eso la importancia de esa prueba de Windsor, la prueba más importante en el calendario internacional a nivel mundial. Pero además vamos a generar en ese espacio peatonal 3 zonas infantiles, 3 parques infantiles integrados en esta zona. Vamos a integrar 3 espacios, 3 puntos de encuentro, con soleras, con bancos, con zonas wifi integradas. Va a haber hilo musical acoplados a estas nuevas farolas que vamos mucho más atractivas, mucho más modernas, que van a estar acopladas en toda esta zona, generando un ambiente tremendamente agradable en la zona. Vamos a permitir que las actuales terrazas puedan ser cada vez más amplias, más grandes, fomentando, como le decía, ese nuevo formato de consumo fundamental en el que el ocio y las compras tengan que estar muy asociadas. Va a ser un espacio que nos va a permitir ahora, por esta nueva composición, un proyecto de dinamización mucho más potente y mucho más constante, sin necesidad de interrumpir el tráfico, porque ya evidentemente no existe tráfico en ese tramo, con lo cual nos va a permitir pues muchas más actividades al aire libre, de todo tipo, culturales, recreativas, pero también celebración de ferias de toda índole. La más importante va a ser, a pocos días de inaugurado este primer tramo, la Feria del Sureste,
que se celebra y que recibe a más de 100.000 personas en el 10 y 11 de noviembre de este año, pero la idea es que en ese espacio podamos crear pasarelas de moda, ferias gastronómicas, ferias, encuentros de todo tipo, como digo, de una manera constante, conciertos. Por tanto, vamos a ganar un nuevo espacio urbano, ese gran centro urbano, con muchísima más calidad para el conjunto del comercio, para las personas que se acercan a comprar, para las personas que van allá a pasear a la zona y para las personas que nos van a visitar, como uno de los lugares, le puedo garantizar, más emblemáticos desde el punto de vista de espacio urbano y de zona comercial, no solamente de la isla de Gran Canaria, sino de toda Canarias. Muchas gracias, Luis Campos, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Luis Campos, que es segundo teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico del municipio de Santa Lucía. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido. Les recordamos que pueden también vernos en directo a través de internet, canal13digital.es. También pueden seguir la actualidad a través de grancanariatv.com y pueden seguirnos y esperamos que nos sigan a través de la TDT.